Buenas, mi nombre es María Paola Noches, estudiante de la asignatura Mecánica del Suelo del programa de Ingeniería Geológica. A continuación le explicaré qué es la compactación de suelo, sus ventajas, el principio general de la compactación y un poco sobre el Proctor estándar, que es una prueba de laboratorio. En la construcción de los terraplentes de carreteras, presas de tierras y muchas otras estructuras de ingeniería, los suelos sueltos deben ser compactados para aumentar sus pesos unitarios. Ahora sí, ¿qué es la compactación? Es el procedimiento de aplicar energía al suelo suelto para eliminar espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia su capacidad de soporte y estabilidad, entre otras propiedades. La compactación aumenta las características de resistencia de los suelos. También incrementaciones de este modo la capacidad de carga de las cimentaciones construidas sobre ellos. También la compactación disminuye la cantidad de solución no deseada de la estructura y aumenta la estabilidad de los taludes. Algunas ventajas de la compactación. La compactación permite el mejoramiento de las siguientes propiedades. Aumenta la capacidad del soporte del suelo, reduce los asentamientos del terreno, reduce la permeabilidad del suelo, el escurrimiento y la penetración del agua. Esto quiere decir que el agua fluye y el drenaje puede regularse. Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo, ya que si hay vacíos, el agua penetra y habrá un esponjamiento en invierno y una contracción. Principios generales de compactación. La compactación es la consolidación del suelo por eliminación de aire, lo que requiere energía mecánica. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso unitario seco. Por ejemplo, cuando se añade agua a la tierra durante la compactación, esta actúa como agente suavizante sobre las partículas del suelo. Estas se deslizan una sobre la otra y se mueven en una posición densamente empaquetada. El peso unitario seco, después de la compactación, primero aumenta a medida que se incrementa el contenido de humedad, teniendo en cuenta que el contenido de humedad es W igual a 0, con la unidad de su peso húmedo, que es igual a la unidad de su peso seco, en la siguiente fórmula que pueden apreciar. En el siguiente diagrama de contenido de humedad se puede apreciar cuando el contenido de humedad se aumenta gradualmente y el mismo esfuerzo compactador se utiliza para la compactación. El peso de los sólidos del suelo es una unidad de volumen que aumenta gradualmente. Por ejemplo, W es igual a W sub 1. El peso unitario húmedo es igual a Y es igual a Y sub 2. Sin embargo, el peso unitario seco para este contenido de humedad se da por la siguiente fórmula que se puede apreciar. También se puede ver que en cierto contenido de humedad W es igual a W sub 2. Cualquier aumento en este tiende a reducir el peso unitario seco. Esto es debido a que el agua llega a los espacios que han sido ocupados por las partículas sólidas. El contenido de humedad en el que se alcanza el peso unitario seco máximo generalmente se denomina contenido de humedad óptimo. A continuación le voy a hablar sobre una prueba de laboratorio, que es el Proctor estándar. ¿Qué es el Proctor estándar? Es un ensayo de compactación de suelo. Tiene como finalidad obtener el peso unitario seco máximo de compactación y el contenido óptimo de humedad de un suelo para determinada energía de compactación. La humedad óptima de compactación es aquella humedad que es el porcentaje de agua para la cual la densidad del suelo es máxima, es decir, qué cantidad de agua le debemos de añadir al suelo para poderlo compactar al máximo con energía concreta. La prueba Proctor, el suelo se compacta en un molde que tiene un volumen de 943.3 centímetros cúbicos. El diámetro de este molde es de 101.6 milímetros. Durante esta prueba de laboratorio, el molde se une a una placa de base en la parte inferior y a una extensión en la parte superior, como podemos ver en la siguiente figura. El suelo se mezcla con cantidades variables de agua y luego es compactado en 3 capas iguales por un martillo que entrega 25 golpes a cada capa. El martillo pesa 24.4 newton. Tiene una caída de 304.8 milímetros.
Para cada prueba, el peso unitario húmedo de compactación se puede calcular como donde W es el peso del suelo compactado en el molde y B sub M es el volumen del molde, que es igual a 943.3 centímetros cúbicos. Para cada prueba, el contenido de humedad del suelo compactado es determinado en el laboratorio. Si se conoce el contenido de humedad, el peso unitario seco se puede calcular como se expresa en la siguiente fórmula, donde W es el porcentaje del contenido de humedad. La siguiente figura nos muestra un ejemplo de compactación para un suelo arcilloso limoso. Para un contenido de humedad determinado se obtiene el peso unitario seco máximo teórico cuando no hay aire en los espacios vacíos. Esto es, cuando el grado de saturación es igual al 100%. Por lo tanto, el peso unitario seco máximo es en su contenido de humedad determinado con ceros vacíos de aire se puede dar por la siguiente ecuación, donde Y sub CBA es el peso unitario con ceros vacíos de aire, Y sub W peso unitario de agua, E es el radio del hueco y GS es el peso específico del sólido del suelo. Para el 100% de saturación, donde W es igual al contenido de humedad, para obtener la variación de Y sub CBA con el contenido de humedad utilizamos el siguiente procedimiento: determinar el peso específico del sólido del suelo, conocer el peso unitario del agua, suponer algunos valores de W y usar la ecuación siguiente. En la figura también muestra la variación de Y CBA con contenido de humedad y su ubicación relativa con respecto a la curva de compactación. En este caso, ninguna parte de la curva de compactación debe estar en la derecha de la curva de cero vacíos de aire, ya que el newton es una unidad derivada. En algunos casos es más conveniente trabajar con la densidad en lugar de unidades de peso. En este caso, las ecuaciones 1, 2 y 3 se pueden reescribir como se observa en la diapositiva.